Mi nombre, como les estaba diciendo, es Luz Catalina Romero Rodríguez. Hoy les quiero presentar el trabajo de graduación titulado Análisis de los procesos comunitarios y de inversión local, experiencias del Consejo Local de Mujeres de la localidad de Sumapaz en Bogotá, Colombia, para un periodo del 2023 al 2025. Este trabajo analiza el trabajo constante del Consejo Local de Mujeres en temas de participación y de incidencia local para optar por para optar por el posgrado de la maestría en desarrollo comunitario sustentable. Pues hoy me acompañan los miembros del Tribunal Examinador, el doctor Warner Mena Rojas, a quien quiero, como coordinador de la Maestría de Desarrollo Comunitario Sustentable, dar un agradecimiento por su seguimiento a mi proceso académico, en todos, incluso desde los momentos de los cursos y para poder llegar a este feliz momento. Especialmente también a la doctora Carmen Dalí Duarte por el acompañamiento, por la orientación y por todo el apoyo durante este proceso y a los máster Alejandro Triana Sarmiento y Adriana Zapata Salazar como parte de la comisión asesora. El contenido de esta presentación se va a dividir en 6 momentos: la introducción, el marco teórico referencial, la metodología, los resultados, el proyecto propuesto para surgido de este análisis y las conclusiones y recomendaciones. Dentro del apartado de introducción, hay unos elementos claves como son los antecedentes, el problema, el objeto de estudio, la justificación y los objetivos. Lo más importante es poder traer y tener como esa ubicación territorial del consejo, pero antes de eso, pues contarles que Colombia está ubicado en el noroccidente de Sudamérica y específicamente el consejo está ubicado en Bogotá, Colombia, en la localidad de Sumapaz. Si bien Bogotá se puede percibir como una capital solamente urbana, la organización territorial y administrativa de Bogotá se realiza por localidades y Sumapaz es la localidad 20 de Bogotá, del distrito capital. Es una localidad que es 100% rural, entonces sus dinámicas son rurales, campesinas y ambientales, y es allí donde está, digamos, esta dinámica del Consejo Local de Mujeres. Dentro del contexto territorial es importante entender también que Sumapaz confluye con unas figuras de ordenamiento territorial y ambiental, como es el Parque Nacional Natural de Sumapaz y la zona de reserva campesina de Sumapaz, básicamente ecosistema de alta montaña y de páramo, lo que hace que las dinámicas también del consejo local sean en esa vía de esa organización campesina, rural, pero también con una dinámica muy fuerte en temas ambientales. El problema de investigación surge debido a que se entendido que el Consejo Local de Mujeres es un referente, es una organización que está muy posicionada en la localidad de Sumapaz, pero aún así persisten ciertas dinámicas que requieren un fortalecimiento. Esto debido a la falta de sistematización, de su visibilización tanto en el territorio como en lo externo. Entonces es allí donde surge como esa necesidad de saber qué pasa con esta organización en el entender mmm, cómo está organizado, pero también qué es lo que requiere en términos de fortalecimiento. Es por eso que no es que haga falta una organización de mujeres o que esté ausente en el territorio, sino esa como capacidad de ese fortalecimiento para su sostenibilidad.
Eso nos lleva pues a hacer unas preguntas de investigación donde la pregunta principal es cuáles son los procesos comunitarios y de inversión local que inciden en las actividades del Consejo Local de Mujeres de Sumapaz y unas preguntas derivadas que son la capacidad organizacional e incidencia, cuáles son esas capacidades organizacionales y de incidencia, pero también cuáles son las capacidades estratégicas que requiere fortalecer el Consejo para su sostenibilidad y su fortalecimiento básicamente. La delimitación del objeto de estudio, el objeto de estudio, como les he venido contando, es el Consejo Local de Mujeres, que es una organización que básicamente hace frente a todos los temas de veeduría, de participación y de injerencia en temas de enfoque de género en la localidad de Sumapaz. Con una trayectoria de más de 20 años, pues su constitución se dio en el 2003 y para este periodo de estudio, el Consejo está constituido por 31 mujeres sumapaceñas que son representantes de todas las veredas de la localidad. Esto quiere decir que es una organización que es representativa de la localidad, que tiene una legitimidad y que tiene una importancia precisamente porque dinamiza la participación de la mujer rural. El trabajo tiene una relación directa con los objetivos de desarrollo sostenible, principalmente con los ODS 5, 16 y 17, con el ODS 5 básicamente por la promoción de todo lo que tiene que ver con enfoque de género, liderazgo y obviamente en este caso mujer rural, el ODS 16, porque fortalece todos los espacios de gobernanza e incidencia en la localidad de este grupo, de esta organización, con el ODS 17, por la articulación entre actores que tiene el Consejo y de una manera complementaria con el ODS 1 y el 10. Esto porque de una manera directa tiene que ver con temas de promoción tanto de derechos, disminución de desigualdades, pero también con proyectos que tienen un enfoque también de carácter de fortalecimiento económico. La justificación del estudio se revisó y se planteó esta justificación con tres elementos, teniendo en cuenta la importancia del análisis, y es que es importante tener ese conocimiento del estado actual del Consejo Local de Mujeres, por su pertinencia, porque tiene un cruce importante con temas de paz ambiental y de género, y con y es, digamos, en un elemento de originalidad, porque además de querer conocer el estado actual del Consejo, también lo que busca es generar unas estrategias y unos elementos para el fortalecimiento de la organización. En ese sentido, los objetivos de la investigación, el primer objetivo que se busca es analizar los procesos comunitarios y de inversión local que inciden en las actividades del Consejo Local de Mujeres de la localidad de Sumapaz para el periodo 2023-2025 y los objetivos específicos de la investigación de determinar el índice de capacidad organizacional del Consejo y caracterizar al Consejo en relación a dos temas específicos, sus capacidades estratégicas, pero también su incidencia en la planeación local. El marco teórico referencial se divide en dos partes, que es esa revisión del estado actual de conocimiento, donde lo que se hizo fue hacer como la revisión en general de qué estudios o análisis, investigaciones y documentos había puntualmente relacionados con la investigación
y encontramos que sí hay unos temas específicos en cuanto a temas organizacionales, organizaciones de mujeres, participación, incluso conflictos socioambientales y demás, que dan como una apertura a este tipo de investigación, pero es allí donde es importante este análisis porque trae a colación una experiencia puntual de cómo una organización de mujeres rurales puede incidir de manera directa en temas de inversión y pues obviamente con todo el tema el fomento de la participación y el enfoque de género en el territorio. Y como referentes teóricos se cruza todo el análisis con cuatro conceptos claves: el desarrollo territorial, la participación, el empoderamiento y la planificación estratégica. El desarrollo territorial desde Esteva, pues básicamente lo que nos permite ver es que el desarrollo no es solamente asociado con un aspecto económico, sino que va más allá de este. Desde Falsborda, la participación, pero también como esa participación en común, no solamente como una participación individual para llegar a unos objetivos y una transformación social. El empoderamiento desde Foladori, que nos dice que la participación en esa escala, cuando vamos subiendo los niveles de participación, puede llegar a ese grado de empoderamiento en el territorio. Y la planificación estratégica, que lo que nos dice es, Anderek nos menciona cómo podemos llegar a un tema de planificación estratégica teniendo siempre un diagnóstico clave y unas acciones que vayan derivadas entre el diagnóstico y los objetivos que queremos lograr. En cuanto a la ruta metodológica para el análisis, el tipo de estudio que, que, s- que logró, digamos, como acomodar esa búsqueda de los objetivos con lo posible dentro de la localidad y para el Consejo Local de Mujeres. Es un estudio de paradigma sociocrítico con enfoque mixto, pero con predominancia cualitativa. Es de tipo descriptivo y pues la unidad de análisis fue las mujeres del Consejo Local. La descripción metodológica va en dos vías. Desde el enfoque cualitativo se integraron herramientas como la revisión de información secundaria, diálogo con grupo focal, elaboración de matriz FODA, análisis de mapeo de actores y entrevistas semiestructuradas, lo que permitió validar y contrastar información con la herramienta de enfoque cualitativo, que fue la aplicación de la encuesta de índice de capacidad organizacional. Dentro de la matriz de consistencia metodológica para el objetivo 1, con esta aplicación de la encuesta ICO, se analizaron la caracterización organizacional, las capacidades técnicas, estratégicas y financieras del consejo para tener esa base de datos, pero también para permitir saber cuáles mm, características o acciones se pueden hacer para poder tener un aumento de ese índice de capacidad organizacional del consejo. En cuanto al objetivo 2, se estableció la integración con técnicas como revisión de información secundaria, el diálogo con grupo focal y la elaboración de la matriz FODA para poder lograr establecer esas fortalezas, debilidades del consejo, pero también esas oportunidades de mejora. Y también para el objetivo 2, con técnicas como análisis de mapeo de actores y las entrevistas semiestructuradas, se logró poder llegar al análisis en términos de relacionamiento organizacional en general, ese mapeo de actores, listado de actores con el que se vincula el consejo, los niveles de participación
Y muy importante, los aportes ambientales del Consejo, pero también la incidencia que tiene en los proyectos y procesos de inversión local. Esto nos permitió tener unos resultados que se van a presentar por objetivos, donde dentro de ese primer objetivo tenemos el resultado del índice de capacidad organizacional. Para este punto, las puntuaciones más altas que recibe el Consejo es en términos de caracterización y capacidades estratégicas, y las debilidades están más como relacionadas con sus capacidades técnicas, y un puntaje pues obviamente muy bajo en temas de capacidades financieras. Esto nos dice que efectivamente el Consejo Local de Mujeres es una organización importante, clave, cuenta con legitimidad en el territorio, pero que tiene unas dimensiones todavía por fortalecer en ciertos aspectos. En cuanto a la caracterización organizacional, el Consejo recibe un puntaje 0,71 que se considera como estable, y es donde tiene su puntuación más alta porque es un referente, realmente tiene una identidad sólida, pero también es muy representativo de toda la localidad. Entonces, esto hace que ese puntaje sea más alto. En sus capacidades técnicas, con 0,53 es inestable, baja un poco, básicamente porque aquí es donde se mide todo lo relacionado con tener o contar con una sede, equipos, si hacen algún tipo de contratación de personal. En cuanto a capacidades estratégicas, un 0,67 que es estable. Si bien no cuenta con un documento formal de planeación estratégica o un plan estratégico como tal y que se actualice permanentemente, sí tienen unos objetivos claros y están incursionando en temas de elaboración de actas y demás, lo que permite tener un orden en esta parte de capacidades estratégicas. Y en cuanto a las capacidades financieras, realmente es un puntaje muy bajo debido a que no administra recursos. La organización, básicamente, su objetivo es temas de fomentar la participación, enfoque de género y veeduría. Por tanto, es allí donde, si bien se pueden fortalecer algunos aspectos, no necesariamente se trata de cambiar la naturaleza del consejo. Este puntaje ICO nos permite también generar una estrategia para ese aumento progresivo del índice de capacidad organizacional sin transformar necesariamente la naturaleza de la organización, pero sí con unos elementos que pueden incidir en ir subiendo y fortaleciendo aspectos como comunicación, sistematización, el tema estratégico que es clave, y fortalecer técnicas y elementos que ellas ya tienen incorporados dentro de la organización. Mm, Aquí me vuelvo un poco, esta estrategia está atada a lo que fueron los hallazgos de la investigación con el proyecto propuesto que desarrollaré más adelante. En cuanto al resultado del objetivo 2 del análisis FODA, surgieron entonces temas de fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas muy específicas, donde sus principales fortalezas es todo el tema de representatividad, trayectoria, liderazgo y fomento de la participación. Dentro de las debilidades, esa ausencia de plan estratégico. Entonces, ahí tenemos una sintonía entre lo encontrado en el ICO con este análisis FODA, unas limitaciones logísticas que tienen mucho que ver con los desplazamientos debido a que la localidad de Sumapaz es muy extensa y tiene pues por esas dinámicas territoriales, tiene muchos inconvenientes en temas de rutas, desplazamientos y conectividad. Y una debilidad que
en algún momento la había puesto como debilidad en temas de relevo generacional, pero que debido a algunas menciones realizadas por las mujeres, la dejé como continuidad intergeneracional. Ahí quiero hacer un paréntesis y es porque es una discusión que se está dando a nivel de diferentes plataformas de mujeres, incluso el Consejo, y a nivel nacional en diferentes instancias de participación, donde quieren analizar que no se hable de un relevo generacional como tal, porque ese relevo puede sonar un poco fuerte en el sentido de pensar que una mujer que ha trabajado mucho tiempo en un espacio necesita ser reemplazada o relevada. Entonces, en este sentido, se está vinculando el concepto como de continuidad o sinergia intergeneracional. En términos de oportunidades, hablamos de, sobre todo, ampliar todo el tema de la red de actores que ya, con la que ya están vinculadas las mujeres del Consejo, posicionar y visibilizar también en temas de comunicación todo lo que se ha logrado por parte del Consejo. Y en cuanto a las amenazas, pues siguen persistiendo muchos temas de machismo, de temas culturales y de esa brecha que todavía existe entre lo rural y lo urbano. Esto nos lleva a las estrategias FODA, donde al realizar el cruce podemos presentar una estrategia con unas acciones claras de cómo potenciar las fortalezas y ir superando también unas debilidades, haciéndole frente a las amenazas que puedan presentarse. Y esto está muy relacionado también con la propuesta específica de proyecto. Aquí pues básicamente se sigue, digamos, teniendo como en cuenta todo el tema del el posicionamiento, la visibilización del consejo, la comunicación, pero también el fortalecer temas incluso de, así ellas no quieran incursionar en temas específicos de contratación o ser, digamos, una organización que maneje un recurso como tal, sí diversificar fuentes y fortalecer temas de financiación y gestionar temas presupuestales. En cuanto a la gráfica de red de actores, esta nos permite ver que el consejo se vincula con diversas organizaciones, entidades del orden local y nacional. Y aquí encontramos que las que están en color rojo y un poco más grandes, estos nodos son los que tienen mm, un relacionamiento más fuerte con el consejo. Básicamente la alcaldía local, la Secretaría Distrital de la Mujer y los comités veredales, que son como esa parte de organización base del consejo. En los nodos naranjas encontramos unos relacionamientos que tienen de pronto unas menciones importantes y que sí tienen un relacionamiento clave, aunque no tan fuerte. Y en amarillo tenemos relaciones que existen, ya sea que sean tensas o que todavía están por fortalecer. Aquí encontramos algunas entidades del orden nacional, pero también a nivel de temas ambientales, como la CAR, parques nacionales, que a veces tienden es a percibirse más de manera negativa, aunque existe un relacionamiento, por generar como esta idea de ser muy restrictivas en temas de producción y términos económicos. Lo que permite también esta red es ver que hay unos actores que podemos tener como aliados, pero también otros que están llamados a estar ahí en lista cuando hagamos gestiones y articulaciones adicionales. Los aportes también en el análisis nos trae un resultado que es esos aportes que da el Consejo en temas específicamente ambientales, donde hay tres grandes elementos o aspectos en los que el Consejo
se potencia ambientalmente y es la protección de páramo por estar en ecosistema de páramo específicamente, formación ambiental, dado que las consejeras y también las mujeres miembros de los comités veredales hacen parte de diferentes temas de formación en cuanto a temas ambientales, pero también incluyendo eh, todo lo relacionado con actividades agroforestales y demás dentro de sus procesos productivos y la gobernanza ambiental local. Esta última más enfocada a temas de veeduría, de revisar que los proyectos vayan en sintonía con las dinámicas ambientales y territoriales en este caso, de Sumapaz, y que no sean proyectos que impacten negativamente en este sentido el ambiente. En cuanto a los niveles de participación del Consejo local, se nota ese incremento poco a poco que se da de solamente ser un participante asistente a una reunión a ya llegar a un grado de empoderamiento donde las consejeras asisten a espacios, pero no es solamente como un asistente más, sino para incidir en los proyectos, en los procesos y acá muy específicamente en que los proyectos que lleguen sí cumplan las necesidades que tienen las mujeres sumapaceñas y que en este caso también vayan muy relacionados con digamos, el objetivo más importante del Consejo, que es fomentar el enfoque de género en todos los proyectos y procesos de Sumapaz. En cuanto a la incidencia del Consejo Local de Mujeres en proyectos de inversión para este lapso de tiempo del 2023-2025, pues ella cumple con su función. El Consejo es una instancia asesora de la alcaldía local y garantiza que haya una inclusión del enfoque de género en diferentes proyectos de esa inversión de la alcaldía local. La participación activa también en diferentes instancias como presupuestos participativos, diferentes reuniones de planeación y la veeduría permanente. Y por último, la incidencia en diferentes proyectos específicos de temas de cuidado, de prevención de violencias, de educación, de autonomía de la mujer, participación política y demás. En este caso específico de estos proyectos, hay unos que son emblemáticos que ya las mujeres del Consejo tienen muy posicionados y siempre están ahí como en firme para defender esos proyectos. Los emblemáticos son los intercambios de saberes, las conmemoraciones de días especiales como Día de la Mujer, Día de la Mujer Rural y Día de la No Violencia contra la Mujer. Estos sí o sí todos los años se generan, pero hay unos nuevos muy importantes y hay pues dos ejemplos específicos y hay un tema que es unas acciones y proyecto que es de cuidado para cuidadoras, donde tienen unas acciones específicas hacia las mujeres tipo spa o llevarlas, digamos, a un sitio un poco más relajante y demás, dado que las mujeres, sobre todo en la ruralidad, están llamadas siempre a ser las cuidadoras de los demás. Entonces, estos espacios son nuevos, hay muchas mujeres que nunca, por ejemplo, habían tenido, no sé, un masaje y este tipo de cosas sí genera un cambio en cómo se perciben y se cuidan después de la puesta en marcha del proyecto. Y hay un proyecto que ya lleva 2 años consecutivos en marcha y que inició en la localidad de Sumapaz y es de autonomía económica ligado a un curso de conducción donde las mujeres tienen, digamos, para cada año unas mujeres elegidas para hacer parte del curso de conducción y ha hecho que su autonomía cambie, su percepción también de qué puedo y qué no puedo hacer. Y lo más importante es que este proyecto ya ha sido tomado como réplica dentro de otras localidades de Bogotá.
En este sentido, digamos que todo el análisis y los resultados obtenidos del proceso nos llevan a poder presentar un proyecto para las mujeres, para el Consejo, para ese fortalecimiento, donde este proyecto se llama Proyecto de Fortalecimiento Organizativo para el Consejo Local de Mujeres de Sumapaz, mediante estrategias de planificación participativa, formación y articulación territorial. La problemática identificada, pues es básicamente que sí tenemos una organización que es muy fuerte, que ha tenido muchos logros, pero que tiene unos aspectos en los cuales se debe fortalecer. En temas de participación, todavía se nota muchas mujeres que no hacen parte de ningún proceso, de ninguna organización, y sigue siendo importante para el Consejo que se unan y que todas las mujeres de la localidad participen en organizaciones comunitarias. Mencionan que no necesariamente en el Consejo, pero sí es importante que empiecen a participar más activamente. La planificación estratégica, porque si bien tienen un objetivo claro, no hay un documento, una planificación formal donde se diga cuáles son nuestros planes a seguir, no sé, año a año o con un rango de tiempo específico. Las debilidades internas son, pues, básicamente en temas técnicos y financieros y de comunicación interna y externa también. Y en cuanto al liderazgo y la continuidad, pues es necesario seguir fortaleciendo esos liderazgos, que nuevas mujeres o que las mujeres que han estado participando desde hace pocos años puedan continuar esos procesos, la articulación territorial con diferentes actores y esa sinergia intergeneracional. Así que el problema realmente es básicamente fortalecer y consolidar esas capacidades, tanto organizativas como estratégicas, del consejo local. El proyecto propuesta tiene también una relación con los objetivos de desarrollo sostenible, básicamente con el ODS 5, porque tiene un enfoque directo con temas de ese empoderamiento de las mujeres rurales, con el ODS 10 por la reducción de las desigualdades, porque todas estas dinámicas permiten ir cerrando como esa brecha, y el ODS 17 por el fortalecimiento con la participación ciudadana y encontrar esos mecanismos organizativos de comunicación y sostenibilidad en este caso, del Consejo. El proyecto tiene articulación directa con diferentes instrumentos de planificación, tanto del orden nacional como del orden local. Tiene una relación directa con el Plan Nacional de Desarrollo de 2022-2026, con el Plan Distrital de Desarrollo, con el Plan de Desarrollo Local de Sumapaz, con el Plan de Desarrollo Sostenible de la Zona de Reserva Campesina de Sumapaz y obviamente con la Política Pública de Mujeres y Equidad de Género de Bogotá. Esto pues permite ver que el proyecto no está aislado, sino que sí se dialoga con estos instrumentos y nos lleva a definir un objetivo hacia la formulación del proyecto para el Consejo Local de Mujeres, orientado básicamente a consolidar las capacidades organizativas de liderazgo y de incidencia del Consejo. Como objetivos específicos, se presenta el diseñar participativamente las herramientas que fortalezcan esa planificación estratégica, el presentar un diseño de la escuela de liderazgo, como estrategia para el fortalecimiento de la organización, orientada al desarrollo de capacidades básicamente de liderazgo, de participación, de comunicación, y por último, el proponer mecanismos de articulación territorial, muy también llamado a temas de gestión, de diálogo con diferentes actores,
obviamente para lograr sacar adelante el proyecto, pero también más adelante para otros procesos. Dentro de las fases, el proyecto se divide en cuatro fases y es importante antes de desarrollarlos que la idea también con el diseño de las fases es que el proyecto sea autogestionado debido a que no hace parte como tal de el análisis de la investigación. Entonces, es poder dejar unas herramientas muy marcadas que puedan ser de fácil réplica y puesta en marcha por las mismas consejeras. Dentro de la fase uno tenemos la organización Luz, interna. Sí, señor. 5 minutos. Gracias. Dentro de la fase uno, la organización interna y la planificación, tenemos pues básicamente todo el tema relacionado con hacer esa planeación estratégica. La fase 2, la escuela de liderazgo, que es como el eje central del proyecto, donde se fomenta todo el tema de liderazgo, participación, formación en estos aspectos y temas de comunicación que son claves para el consejo. En la fase 3, la proyección territorial y sostenibilidad, que tiene que ver con esa sinergia intergeneracional, pero con la búsqueda de nuevas oportunidades. Y en cuanto a la fase de seguimiento y evaluación, pues hacer todo el proceso de seguimiento que es transversal al proyecto. El cronograma nos permite ver que puede ser viable la implementación de estas acciones en un periodo de 12 meses. Todas las fases están un poco más pensadas en que sea de un avance progresivo, teniendo en cuenta que el seguimiento es transversal. Y en cuanto al proyecto, por último, tenemos el presupuesto con un presupuesto global de 11.250 dólares, donde efectivamente la idea es que sea una gestión directa del consejo. Este recurso básicamente está enfocado en tres líneas. Un recurso de talento humano por requerimientos de facilitación y demás, temas didácticos y un recurso para temas logísticos. Por último, dentro de las conclusiones y recomendaciones, las conclusiones generales del proceso y relacionado con el objetivo general, el Consejo Local de Mujeres de Sumapaz se consolida como un actor estratégico en temas de participación de las mujeres rurales y en este caso de las mujeres sumapaceñas y en la incidencia sobre la inversión pública del territorio. El objetivo relacionado, perdón, sí, la conclusión relacionada con el objetivo uno es que el índice de capacidad organizacional es de 0,48, que es un rango intermedio, evidenciando que el Consejo tiene unas fortalezas, una identidad organizativa, una legitimidad, pero que aún así persisten unas debilidades técnicas y financieras. Para el objetivo 2 tenemos que el Consejo cuenta con legitimidad territorial, una red de actores consolidada, un liderazgo femenino y que requiere fortalecer su planificación estratégica. Y por último, la participación del Consejo ha permitido orientar proyectos específicos para temas relacionados con la mujer rural y con enfoque de género. Como recomendaciones, las presento en tres vías. Unas para el consejo, que es pues obviamente esa recomendación de implementar y actualizar un plan estratégico de forma periódica, fortalecer las herramientas de seguimiento y control y todo el tema de sistematización, mejorar la comunicación con los comités veredales y también la comunicación externa y consolidar capacidades administrativas y de gestión. Para las instituciones que están dentro del territorio, se recomienda que sí brinden un acompañamiento técnico continuo con un enfoque rural y de género, porque a veces se llega a brindar cierta información muy pensada desde lo urbano.
y mejorar la articulación interinstitucional para que realmente tenga un mejor impacto en todos los recursos que llegan a la localidad. En cuanto a algunas recomendaciones para metodologías o investigaciones futuras de alguien o si de alguien que se anime a trabajar también en Sumapaz, el tema de replicar el enfoque participativo es clave y también, pues muy importante investigar sobre la sostenibilidad financiera de las organizaciones comunitarias, que a veces es el talón de Aquiles. Las organizaciones de base son muy fuertes políticamente, organizativamente, pero a veces en temas financieros nos queda un poco corto. Por último, muchas gracias pues por la atención y agradecer puntualmente a las mujeres sumapaceñas que me brindaron el espacio para conocer sus experiencias, a las mujeres que hacen parte del consejo y que hicieron parte del consejo que ya no nos acompañan, pero que sí han tenido un impacto muy fuerte en temas de participación y de posicionamiento de el enfoque de género y la mujer en el territorio. Muchas gracias. Muchas gracias a Luz Catalina por haber compartido los resultados del trabajo final de graduación. A partir de este momento abrimos un espacio para preguntas, comentarios o reflexiones por parte de las personas integrantes del CAIT. Si gustan, pueden levantar la mano digital o virtual y hacer su intervención. Iniciamos primeramente por los profes Alejandro Triana y Adriana Zapata, luego por mi persona como coordinador y a la profe Carmen por ser tutora la dejamos al final si están de acuerdo. Adelante, profe Zapata. ¿Me escuchan bien? Primero quiero saber si me escuchan bien, que he tenido como problemas con el audio. Perfecto. Bueno, ok, bueno, buenas tardes nuevamente para todos y Luz Catalina, pues eh, muy importante, muy precisa toda tu exposición, toda tu presentación. Además se nota que conoces la organización, conoces la zona, como tú mismo lo dijiste, tú misma lo dijiste al principio. Yo tengo una inquietud y quiero que me la expliques como de una manera sencilla. O sea, es muy claro que la organización, que el consejo tiene un enorme capital social, de las mujeres, de tanto tiempo de trayectoria, del número de participantes, pero también, como bien lo mencionas, pues el índice de capacidad organizativa está muy bajo en lo relacionado a los aspectos financieros y técnicos. Entonces, mi pregunta es, si los proyectos, tú mencionaste varios, algunos de los proyectos, si todos vienen desde afuera, desde las instituciones externas, y ellas, entre sus funciones, pues son asesoras de la alcaldía en temas de género, están ahí para velar porque los proyectos tengan esa inclusión de género y otros que tú mencionaste, pero no hay una gestión de proyectos desde la organización. Es decir, si yo soy una fundación y quiero contratar con ellas, que no tienen personería jurídica, no puedo hacerlo. Ellas actualmente, después de 23 años, solo reciben proyectos externos. Esa es la pregunta y si me lo explicas con un ejemplo de un proyecto, pues te lo agradezco. Sí, profe Adriana, sí, específicamente ellas en este momento se consideran como una organización autónoma, sí han tenido, digamos, algunos acercamientos para saber cómo es el tema de tener su personería jurídica, empezar a ser ejecutores de recurso como tal, pero realmente lo que han interpretado y de hecho en la última asamblea lo pusieron como un punto importante a trabajar, es que quieren seguir siendo autónomas en temas de fomentar la participación, el enfoque de género y esa veeduría, pero sin tener todavía
que ejecutar recurso puntualmente. Esto debido a que han sentido que en algunos momentos y para otras organizaciones del territorio ha sido el talón de Aquiles digamos un poco una situación de fractura de las mismas organizaciones. Entonces dicen que aún no están preparadas y no lo tienen, si bien lo analizaron, no lo tienen en el radar para poder ejecutar. Así que lo que hacen es gestionar. Digamos que el actor más fuerte y con el que más gestionan es la alcaldía local de Sumapaz, pero también fomentan y generan ideas de proyecto para que las diferentes entidades o cooperación internacional ejecuten, pero no necesariamente que ellas reciban un presupuesto como tal. Ok, perfecto, Luz Catalina. Y ahora entonces una segunda pregunta ya para darle paso al profe Alejandro es, ¿cuál es tu opinión? Tu opinión, pues como ya máster en desarrollo comunitario sustentable, que estás a 20 minutos. ¿Qué opinas de eso? ¿Qué opinan las mujeres al respecto? ¿Crees que es así? O sea, has hecho ese análisis y consideras que deben continuar recibiendo recursos externos y ellas solamente estar en los temas pues, sociales y organizativos? Sí, pues justamente ese fue uno de como ese fue uno de los hallazgos más importantes, el saber que sus capacidades financieras les puntuaban cero porque realmente no manejan patrimonio, no tienen un manejo de recursos como tal. Fue uno de los primeros hallazgos que se presentó en el grupo focal que tuvimos con ellas. Y derivado de eso, pues sale también toda la discusión sobre si quieren o no quieren y posterior a ello es cuando ellos tienen la asamblea donde sí lo tienen en el radar debido a esta situación, pero deciden que finalmente no van a optar por ese camino. Por otra parte, siento que sí quisieron por lo menos ponerlo sobre la mesa en esta última asamblea, debido a que hay otras organizaciones de mujeres que se están consolidando, que no son tan fuertes ni tan representativas, pero así sea una organización más pequeña, sí cuentan con personería jurídica. Entonces ya van a empezar en una dinámica de pronto sí poder ejecutar recursos que el Consejo no tiene. Pero lo último que ellas decidieron precisamente en esa discusión fue que por ahora no lo tienen en ese orden. Yo considero que sí debería, porque obviamente tiene una trayectoria muy importante, pero pues obviamente son las dinámicas y decisiones de ellas. Perfecto, listo, Luz Catalina. Muchas gracias. Por ahora no tengo más preguntas. Muchas gracias a la profe Adriana por su intervención. Damos el pase al profesor Alejandro Triana. Bueno, muy buenas tardes de nuevo a todos y todas. Un gusto pues saludarlos y conocer a Luz Catalina. Felicitaciones por su presentación y por supuesto llegar a este punto tan importante que ya, como dice la profe Adriana, está muy cerca de finalizar este proceso y de cumplir con el propósito. Yo tengo un comentario y dos preguntas. El comentario es, pues, felicitarla por la elección del tema de investigación. Creo que todos los asuntos de género, la promoción de la equidad de género en materia de procesos comunitarios y de inversión local, perdón, son temas bastante vigentes en la agenda pública del escenario rural y mucho más ahora en el escenario político en el que está la región y en donde hay que impulsar de manera organizada y por supuesto desde la academia estos ejercicios. Eh, Su trabajo, lo más llamativo de su trabajo para mí es su proyecto. En realidad me parece muy interesante ver cómo un proceso investigativo llega a un proyecto tan interesante como el que usted formó. De manera ordenada, rigurosa, con unos pilares esenciales. Me llama mucho la atención la escuela de liderazgo, que creo que es uno de los mecanismos que permite, por lo menos, promover desde una lectura de género esa incidencia, esa inversión y esos procesos comunitarios. Entonces, creo que eso es lo que más me llama la atención.
Yo tengo dos preguntas, una relacionada con el marco teórico y una con la metodología. Este tema de los procesos comunitarios y de inversión local en clave de género requiere una aproximación con esa clave. ¿Cómo se dio el abordaje desde la teoría, desde las perspectivas de género? ¿Cómo fue la inclusión de estas herramientas teóricas y esa lectura teórica que hizo del caso? Y lo segundo es en lo metodológico. Por supuesto que hay una promoción del enfoque de género en el tema, pero me gustaría saber cómo fue esa lectura en el trabajo de campo, porque leí una frase del trabajo que usted también mencionó ahorita y es, hay un arraigo del machismo y el rechazo cultural hacia el feminismo. Cuando tenemos un escenario con ese pensamiento, ¿cómo se diseñaron estrategias metódicas para aproximarse al territorio en clave de género? Es lo que me gustaría conocer. Bueno, profe, primero con el tema de ese, como referentes teóricos relacionados con género, realmente encontré y me basé mucho en Lagarde, sobre todo que sí menciona más temas como de participación específicamente de las mujeres y esto digamos que muy en dinámica de mujeres en general, pero realmente siento que aún en estos momentos que encontramos algunas investigaciones, algo adicional en temas de enfoque de género, todavía también existe una brecha en términos de esa conceptualización de lo que es el género de una manera muy global hacia lo que es el manejo de temas específicos con mujeres rurales. O sea, todavía no tenemos como tanto ese acercamiento, tal vez, donde siento que todavía existe esa brecha de entender y sobre todo a niveles territoriales. En este caso específico, porque particularmente Sumapaz no solamente tiene esa brecha, esa dinámica de diferencial de la mujer rural, sino que también por el estigma de temas de conflicto social y de conflicto armado que vivimos y sobre todo por la zona. Entonces, digamos que allí fue un poco más difícil encontrar esa articulación con todo lo visto, incluso en las clases, en los cursos, y es por ello que tal vez como esos referentes teóricos no quedó tan marcado, porque lo llevé más hacia este otro ámbito. Y en cuanto al tema metodológico, sí fue un reto específicamente porque por los tiempos de las mujeres son mucho más limitados, precisamente porque tienen sus trabajos, sus dinámicas adicionales, eh, por ser cuidadoras de su familia, pero también porque las mujeres del consejo tienen esta carga adicional que son unas mujeres líderes que están en muchos procesos, no solamente el consejo, sino en otras dinámicas. Entonces, a nivel metodológico, sí, por eso también se redujo muchísimo el momento de poder estar con todas. Mi meta inicial era poder hacer las entrevistas a todas las 31 mujeres, tener unos grupos focales más amplios y diversos, pero la situación sí es compleja tanto por los tiempos y por las mismas dinámicas del territorio. Por eso yo siento que en este caso, la metodología fue acertada, pero sí tiene muchas limitantes, sobre todo el trabajo con mujeres. Gracias. Gracias, Luz Catalina. Muchas gracias al profe Alejandro. ¿Me escuchan bien? Sí, muchas gracias. De mi parte, Luz Catalina, reconocer tal vez que su documento es muy nítido,
en el tanto que lo que usted ofreció fue la promesa que hizo, es la promesa que cumplió. Digamos que es muy transparente desde la situación problemática, los objetivos, la metodología, resultados, conclusiones y con lo que decimos en esta maestría, la cereza en el pastel, que es ese proyecto, que es un proyecto que concuerda con la problemática que da origen a esta investigación, pero además está muy bien enmarcado en otros planes, programas y proyectos a nivel regional y sectorial. Entonces yo solamente tengo dos consultas. La primera tiene que ver con su experiencia a nivel formativo. ¿Qué ha significado para Luz Catalina Romero esta experiencia del trabajo final de graduación con respecto a este tema? ¿Qué aprendizajes, primero, si obtuvo aprendizajes nuevos? Segundo, la experiencia que has tomado en el tema de investigación, si te animas ahora a iniciar otra investigación desde cero, ya no con el acompañamiento de la profe Carmen, sino como usted, especialista de desarrollo comunitario, te sentís preparada para iniciar una investigación diagnóstica de esta naturaleza para diseñar otro proyecto. Esa es la primera consulta. Bueno, profe, pues sí, la verdad que muchos aprendizajes de muchas maneras, o sea, personales, pero sobre todo en dos vías con el consejo. Al consejo, mi primer acercamiento fue con una edilesa en ese momento, en el 2006, que me hizo parte de un comité veredal en ese momento. O sea, hice parte en el 2006 de una pequeña parte de lo que es ahora el Consejo Local de Mujeres y conocer toda esa trayectoria, pero ya desde esta mirada académica sí me permitió ver al consejo desde otra perspectiva. Entonces ya no solamente verlo muy desde lo romántico, tal vez lo bonito que es, sino empezar a analizar esos puntos claves que sí se deben fortalecer y que están en mora de hacerlo, que hizo también que en el grupo focal ellas dijeran, sí, agradecemos que se esté presentando este resultado porque era algo que de pronto intuíamos, sabíamos, pero no lo habíamos visto reflejado allí. Entonces, pues de mucho crecimiento, además, pues el mismo profe sabe todo el tiempo que yo llevo postergando este tema, entonces también hace que uno se analice de manera personal. Entonces, en el tema formativo, pues me ha cambiado todo. En cuanto al desarrollo de nuevas investigaciones, sí, pero la profe Carmen hizo que todo fuera mucho más fácil y que lograra llegar a este punto. O sea, sí, digamos que ese apoyo de ella fue fundamental, pero sí me ha generado ya tener estos resultados, el querer poder y de hecho en conversaciones más de índole académica, poder eh, ponerlo sobre la mesa en temas de observatorios. De hecho, estoy en conversación con una compañera de la Universidad Javeriana que hace parte de un observatorio de organizaciones comunitarias, de poder elevar, digamos, y presentar esta propuesta para que sea tenida en cuenta en esta universidad. Muchas gracias, Luz Catalina. Y la otra consulta, Luz, a ver si lo tiene a mano, por lo menos acá en la presentación, usted nos compartió los resultados de la información cuantitativa con un instrumento del ICO. No sé si es posible que te refieras brevemente a la información, pero más bien de carácter cualitativo que usted obtuvo a través de otras estrategias metodológicas. ¿Cómo fue la forma en que usted procesó esa información? ¿Cómo hizo la categoría de análisis? Si lo hizo manualmente en Excel, algún software, y cómo la presenta para finalmente llegar a esta parte de triangulación. Bueno, desde la parte de la revisión de documentación secundaria, mm, la organización la hice en matriz de Excel, organización
por fecha, por nombre, por tipo de documento y la información como clave que iba saliendo allí. En cuanto al mapeo de actores, la base principal pues fue surgida de las encuestas, perdón, de las entrevistas semiestructuradas, pero fue procesada a través de la red de software de Ucinet 6, donde se procesa la información de esas menciones y la visibilización hace parte como de un pequeño paquete que trae el mismo software de NetDraw. En cuanto a las entrevistas semiestructuradas, inicialmente las primeras sí estaba haciendo mucho la transcripción, y después sí estas las hice a través como de bajarla y el mismo asistente del Word que me hiciera transcripción para poder hacer este proceso. Y de resto, yo sí siento que todavía soy muy manual, y en el sentido de que lo más fácil es organizar información en Excel y que se puede abrir en cualquier equipo. Entonces, sí, la hice, digamos que por ahí, la revisión y cruce. De acuerdo, muchas gracias, Luz Catalina. Esas eran mis inquietudes. Le damos el pase a la profesora Carmen en caso de que ella tenga preguntas o alguna reflexión. Gracias. ¿Sí se escucha? Muy amables, buenas tardes a todos y todas. Yo tengo, creo que son tres, aunque el profe Warner me quitó una, pero ahí vamos. Eh, con respecto al proyecto, Catalina, el hecho de que las señoras no tengan una estructura financiera formal, como un poquito lo decía la profe Adriana, eh, me genera varias dudas, ¿verdad? Porque ¿cómo hacer chocolate sin cacao? ¿Verdad? O sea, ¿cómo hacemos para darle sostenibilidad a un proyecto que usted misma me está diciendo en el presupuesto, que vale más de $11,000, que en pesos colombianos, ni me imagino el numerote, ¿verdad? ¿Cómo vamos a lograr darle sostenibilidad a esto? Esa es mi primera pregunta. Adelante, Luz Catalina. Bueno, profe, cuando yo hice sobre todo la presentación con ellas y contando también que la investigación llega solamente a este grado de análisis y de entrega de la herramienta, sí surgió mucho la importancia del tema de la gestión. Entonces, sí hay un capítulo, como unas acciones específicas que llevan a cómo hacer esas gestiones, que si bien no puede ser que alguien les entregue los $11,000, sí puede ser distribuida en diferentes entidades o actores que con esos apoyos que se puedan dar vayan organizando, digamos, el completar esas fases. Entonces, una parte puede ser la formación con una entidad como el SENA, en temas formativos específicos, otras que sí pueden ser de carácter logístico con la alcaldía local y con la Secretaría de la Mujer. Entonces, está pensado también para que dentro de ese fortalecimiento, si bien todavía no hay una ejecución como tal de recursos, sí haya un trabajo de gestión de los mismos, así no les llegue como un dinero, sino como el recurso en especie, tipo el facilitador, las ayudas didácticas o la logística. Ese es, digamos, como el punto clave para no tener que indagar e ir más allá con ese cambio de su naturaleza organizativa. Muchísimas gracias, Catalina. Bueno, ya respondiste mi segunda pregunta, que era si ya había socializado el proyecto con las señoras y que desde tu gestión como eh, desarrollista en la parte comunitaria, si ya habías hecho esa parte. Entonces ya me respondiste que sí, que ya lo socializaste con las señoras. Muchísimas gracias. Y entonces, eh, la última pregunta, desde su experiencia, un poquito parecido a lo del profe Warner, pero ya ahora yo le meto más cositas. Desde su experiencia, ¿verdad? Porque hace rato que terminó el plan de estudios, ¿cómo nosotros como equipo de la maestría podemos apoyar más a las personas estudiantes para que logren
llegar a esta etapa, ¿verdad? Y no solamente ya ser declaradas máster en desarrollo comunitario, sino además publicar y generar un impacto real que permita que más personas puedan beneficiarse de lo que nosotros estamos haciendo. Más desde adentro de Catalina, ¿verdad? ¿Cómo hacemos para que terminen el plan de estudios y puedan realmente culminar? Y ahí tengo otra, pero ahorita vamos a ver. Bueno, pues yo la verdad siento que desde la universidad tuve todo el apoyo posible. O sea, digamos, este tiempo mm, o sea, tanto tiempo de lograr la culminación frente a cuando empecé los cursos, realmente no hubiera sido posible sin ese seguimiento por parte de la universidad. Entonces, en ese caso, yo no tengo, digamos, una observación o una solicitud adicional porque la verdad tuve todo el seguimiento y todo el acompañamiento. En frente de pronto a qué pasa después, sí sería importante saber si de pronto la misma universidad tiene algún vínculo con o dentro de la misma universidad hay revistas o publicaciones o libros en el cual se puedan meter como tipo capítulos o algo así, donde entonces al capítulo de la experiencia del consejo y pueda estar allí. Eso, digamos que es algo que he venido pensando y no solamente para este tema puntual, sino, no sé, a mí otro tema que me parece muy interesante es el tema de la ex rural. Ah, ¿qué pasó? Ay, ¿qué pasó? Sí se Por un escucha. segundo, por un segundo quedaste Se como fue. congelada, pero siga, Ok. siga. Entonces sí sería como importante saber si hay publicaciones o temas en las que puedan incluir artículos que surjan de estos trabajos. Muchas gracias. Por último, ¿verdad? Y para las personas que vienen en el proceso, ¿verdad? ¿Y cómo sentiste? Y eso, retomando un poco lo que dijo el profe Alejandro sobre el proyecto, el armado del proyecto, el convertir, ¿verdad? Todos los resultados ya ahora sí en un proceso de planificación, ¿cómo lo sentiste desde tu perspectiva? Eh, pues al comienzo no lo tenía muy claro, o sea, yo sí sabía siempre desde esas primeras presentaciones allá en la universidad que quería trabajar en Sumapaz, no lo tenía muy claro todavía, ni siquiera el grupo, eh, pero todo fue teniendo ya como sentido. O sea, realmente cuando llegó al proyecto fue cuando ese análisis, cuando esos hallazgos de la investigación tuvo un sentido real. Sin eso, ese último capítulo del proyecto, realmente todo queda muy, bueno, sí, está bien conocer el estado de esta organización o de esta situación, pero no hubiera tenido tanto sentido frente a ese poder tal vez lograr algún tipo de impacto que es lo que se busca.